Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, dantescos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están nuestros queridos oyentes, los dantescos que nos escuchan? Hoy tenemos un invitado y tenemos un tema que ya veníamos anunciando en capítulos anteriores. Así que bueno, les damos la bienvenida a los dantescos y fundamentalmente a Marcelo, que hoy nos va a hablar del lupus. Hola, Marcelo. ¿Cómo andan los Alejandros, Alejandres, Alejandra y Alejandro? Termina. Esto de invitado, usted sale de la casa, señor. Se hace cumplido que el invitado, pero no, usted. A mí mientras me siga llegando el Sí, cheque, sí, le conviene, hacerse el invitado le conviene, yo estoy sé. ahí, estoy ahí. Así que tenemos lupus hoy. Algunos dicen la enfermedad invisible. ¿Qué tal si empezamos primero con las definiciones conocidas por todos y por la medicina alopática? A ver, Marcelo, ¿qué nos dicen sobre eso? Bueno, según la medicina alopática, el lupus eritematoso sistémico, LES, conocido simplemente como lupus, es una enfermedad autoinmune crónica. En este trastorno el sistema inmunitario, que normalmente protege al cuerpo contra virus y bacterias, pierde la capacidad de distinguir lo propio de lo ajeno y ataca a tejidos y órganos sanos. Entre los órganos y sistemas afectados podemos tener daño en la piel, en las articulaciones, los riñones, el corazón, los pulmones, la sangre, el cerebro. Por esta razón se lo considera una enfermedad multisistémica y su evolución varía mucho entre personas. Bueno, creo que con esto tenemos como para entender un poquito de qué se trata y podemos seguir avanzando ahora sí desde la perspectiva de la nueva medicina germánica. Marcelo. Muy bien. Desde la perspectiva de la medicina germánica, esto se trata de muchas cosas. Es una de las patologías que, así como hablábamos en algún momento de los celíacos, que dentro del esquema de patologías asociadas tenían una enormidad, cerca de 60, el lupus tiene algo bastante parecido. ¿Por qué? Porque afecta muchos sistemas del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene varios sistemas y el lupus afecta muchos y recurrentemente. ¿Bien? Entonces, dentro de la medicina germánica es una maravilla realmente para poder trabajar y para poder estudiar, ¿verdad? Uno de los principales conflictos asociados al lupus son los conflictos de ataque a la integridad. ¿Bien? El me siento atacado es como me ensuciaron, me hirieron, me marcaron, esas personas que se sienten muy atacadas por la sociedad, por la familia, por los vecinos, por el mundo, en realidad, ¿no? Esa es una de las particularidades que tienen las personas afectadas con lupus. Y otra es la desvalorización, el no creer en mí, tiene también un aspecto asociado con muchos tipos de patologías que se van dando dentro de la desvalorización. Y después tenemos los conflictos de separación también, producto de los conflictos anteriores. Nadie me quiere, nadie me ama, como decía la canción. Entonces se dan muchas circunstancias y muchas cosas dentro del lupus que son realmente una maravilla para poder entender. ¿Podríamos decir entonces que el lupus afecta a 3 capas embrionarias? Exactamente. Afecta a 3 capas embrionarias. Nosotros tenemos, por definición de la medicina germánica y por definición de la medicina alopática, 4 sistemas en realidad, ¿no? Que están asociados a las capas embrionarias, que es cómo se va desarrollando el embrión a medida que va evolucionando cuando es generado, ¿no? Entonces, una de las capas embrionarias que se genera son los órganos de protección a los órganos de supervivencia. Entre ellos está
las capas más profundas de la piel, por ejemplo. Bien, entonces, cuando tenemos ataques a la integridad, me siento atacado, este sistema lo que hace es, bueno, como me están atacando de afuera, pongo escudos. Bien, entonces inflamo lo que son las capas protectoras de los diferentes órganos. Bien, entonces, vamos a decir, en el conflicto activo, ya la audiencia sabe más o menos de qué estamos hablando. En el conflicto activo, cuando me estoy sintiendo atacado, es cuando dentro del cuerpo, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, se sienten como me están atacando y aumento la masa, aumento las células, hay un aumento, una inflamación, vamos a decir. Bien, cuando yo siento que pasó el conflicto, que pasó la guerra, y casi automáticamente hay una degradación por bacterias. En esta degradación por bacterias aparecen lo que tenemos, por ejemplo, el acné para los adolescentes, pero es muy común en las personas que tienen lupus. La cara llena de granitos, el cuerpo lleno de granos, tirando pus para afuera, en realidad, ¿no? Bacterias. Entonces, ahí tendríamos uno de los primeros conflictos que tienen que ver con el ataque a la integridad. Si vamos a buscar personas así, personas muy desvalorizadas, aquel famoso poco-yo de la escuela o el poco-yo del liceo, ¿no? Que son como propicios, si buscamos personas con lupus, buscamos ese tipo de personalidades dentro de ese sistema. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? Se va entendiendo perfecto. Ahí estabas hablando de Mesodermo, ¿no? antiguo, sí, mesodermo Antiguo. Y ahí tendríamos que pasar a los conflictos de desvalorización, que ahí entramos ya en el mesodermo nuevo. Cuando tenemos conflictos de desvalorización, tenemos que nuestra sangre, nuestros tendones, nuestros ligamentos, en el lupus generalmente es la sangre, pierden sustancia, pierden células. Tenemos lo que sería una anemia. Entonces, cuando estamos en un conflicto profundo de desvalorización, es mucho más fuerte que con los músculos, por ejemplo, o con las articulaciones. La sangre es un conflicto mucho más fuerte, más profundo. ¿Bien? Entonces, en ese conflicto entramos en una menor generación de glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, pero cuando resolvemos por algún asunto ese conflicto de no poder, en realidad, tenemos lo que se llama hematopoiesis, o sea, un aumento de la creación de los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. ¿Bien? En ese sentido hay como un aumento de la sangre dentro del cuerpo también. Y eso genera dolores en todo el sistema osteoarticular. ¿Bien? Entonces, seguimos con las historias y por qué hay que ver en el sentido de los conflictos de desvalorización, porque tenemos que ver cada persona con lupus, cómo está viviendo y cómo fue su historia para llegar a esto, ¿no? Es muy parecido esto a lo que sucede con el VIH, aunque son diferentes cosas. También estamos encontrando personas muy desvalorizadas. Esto es el sentirse menos frente a otros, afecta a todos los tejidos de sostén, huesos, articulación. Bien. Ahí, así es. Entonces tenemos conflictos, me siento poco, y conflictos todos me atacan, ¿no? Aquel clásico de ataquemos al gordito, ataquemos al más bajo o ataquemos al de lentes. Entonces, de la escuela, del liceo. Entonces, estas personas sienten esa historia. Es muy, dentro de las personas con lupus se da mucho en mujeres embarazadas. Tiene poca prensa el lupus en realidad, ¿no? Pero es mucho más frecuente de lo que parece. Dentro de las personas embarazadas, cuando estas personas que tienen lupus generalmente también son personas muy desvalorizadas y resuelven esa desvalorización cuando quedan embarazadas. ¿Por qué? Porque empiezan a ser, en este caso a ser mamá y a tener algo propio, entonces aumentan su valor simbólico. Pero también generalmente son personas muy expuestas a los comentarios, a los ataques, por ser esas personas desvalorizadas, ¿no? Entonces es una cadena que se va
generando dentro de la misma patología. Arrancamos con una patología, pero con una historia fuerte, y esa patología del me duele, me siento atacado, entonces ya toco otro organismo. ¿Bien? Pero esos granos en el cuerpo, por ejemplo, muy marcados, esas marcas rojas en las venas de la cara, brazos, genera también el rechazo de muchas personas. Y eso genera, a su vez, conflictos de separación. Ahí tenemos problemas en la piel muy frecuentes también, caídas de cabello muy frecuentes también, que tienen que ver con los conflictos de separación. Bien. Entonces, es una cadena gigante de desvalorizaciones muy profundas. Y esto sigue, ¿no? Nos quedan un par más, por lo menos, Marce. Ectodermo. Y estamos con el cabello, con el ectodermo. En realidad, la caída de cabello, en la piel también. Tenemos muchos tipos de alergias dentro de las personas con lupus, que tienen que ver con conflictos de separación también. Es como una cadena gigante que solo se puede parar cuando la persona entiende y sale de ese embrollo, empieza también a creer que todo lo que viene de afuera no son ataques, porque la persona vive la vida dentro de me están atacando. Las palabras me atacan, los gestos me atacan, el mundo exterior me ataca. Realmente el lupus se parece mucho como una bola de nieve, ¿no? Empezamos de una situación inicial que va juntando y arrastrando un montón de conflictos que van haciendo más grave y a su vez, no solo que te va autoconfirmando los conflictos iniciales, es una cosa de locos porque la propia sintomatología lo va confirmando. Ahora, realmente invertir o revertir esta situación requiere de un cambio de percepción brutal, porque la persona tiene que, ahora ya no es el conflicto inicial, es el conflicto inicial más toda la sintomatología que a su vez confirma mi conflicto inicial. Entonces la persona tiene que hacer una autogestión tremenda para estar bien. La pregunta del millón acá es, Marcelo, si has tenido algún caso que nos puedas comentar, porque que sea ejemplificante y que podamos asociar toda esta sintomatología a una historia de vida, porque es lo que generalmente nos ayuda a comprender de manera más profunda. Justo iba a comentar, hace ya varios años, cerca de 6 años, una chica en Brasil que tenía todos estos síntomas. Tenía lupus, le habían detectado lupus, y tenía toda esta historia, pero no era por haber sido una chica no amada en su infancia, por ejemplo. Al contrario, había sido una chica que había sido sobreprotegida. Una superprotección hizo que, por ejemplo, ella se debilitara demasiado. Iba a la escuela y todos era que ya que agarraban del famoso bullying, ¿no? Para ella cuando iba a la escuela, el bullying cuando iba al liceo, una chica que había engordado mucho, también que había perdido a su papá, había sido muy valorizada por su mamá. Y cuando tuvo, creo que fue como 18 años más o menos, el diagnóstico de lupus, que no podían con ella. Era la piel arruinada, le dolían los huesos, le dolían los músculos, estaba debilitada, estaba casi depresiva. A raíz de todas esas historias, terminó entendiendo y terminó hasta cambiándose de ciudad. Se fue, o sea, hizo un cambio drástico mismo, se fue de su ciudad para recomenzar en otra. Fue así que mejoró totalmente su vida. Hoy se debe haber hasta olvidado del lupus. Pero como decía Alejandra, en esto hay que hacer un cambio drástico y amigarse con las consecuencias. ¿Por qué? El renacer. El renacer es más doloroso que aquel capullito de la mariposa, ¿no? ¿Por qué? No. Porque cuando yo me valorizo, mi cuerpo se inflama. Cuando me inflamo, me duele. Pero si me desvalorizo con el dolor, voy a recaer. Porque esto del lupus es una historia de no acabar, de conflictos activos y en reparación. ¿Bien? Entonces, es muy doloroso realmente el cambiar. Porque cuando yo entiendo que nadie me está atacando, que el exterior no me ataca, que soy fuerte, y aunque me ataquen, es como siempre es una percepción,
deja de existir ese ataque, aquellos granitos en la cara van a volver por cuenta de la resolución de los conflictos de ataque a la integridad. Entonces es una cadena donde yo me tengo que amigar con los síntomas. Y es difícil, porque para amigarme con los síntomas me tengo que pelear con el doctor. Y con mamá, con la tía, con mi hermanito, con todos que me están diciendo, mira cómo estás, mira lo que te pasa. Por el mismo dolor, por lo que se ve en realidad. Es fantástico porque si mirás de la medicina germánica, el lupus no es un caos al azar. Cada síntoma tiene un origen preciso y una lógica. Hoy hablabas de la separación y el efecto en la piel, las articulaciones y la autodesvalorización, la sangre o riñones en conflictos profundos de supervivencia. Es fantástico esto, Marce. La verdad que sí. Y cuando hablo del pelearme con el doctor, no dejar de ir al médico. Porque cuando un médico, y conozco muchos, porque trabajo con muchos en realidad, entiende de qué va esto, es fantástico realmente. Porque puede acompañar el proceso sin cortar aquellos procesos biológicos que se están dando y sin asustar a su paciente. Entonces, realmente para hacer esto es algo que duele, pero que se consigue en realidad. Pero es una cadena es un residual de la vida, de conflictos, muchas veces reales, muchas veces simbólicos, de creencias. Y también está aquella creencia principal, que prácticamente son incurables, ¿no? Son simplemente llevables estas patologías. ¿Bien? Sí, algo crónico que te queda para toda la Es vida. algo que está ahí, donde no se encuentra mucho los porqués, porque muchos dicen que son biológicos, otros que son por el ambiente, otros que son de no sé qué, por contaminación, otros que son no sé cuánto, pero nadie sabe de por qué vienen en realidad dentro de la medicina alopática. Entonces son aquellas enfermedades que dicen el cuerpo se ataca a sí mismo. Y es raro eso de que el cuerpo se vaya a atacar a sí mismo, ¿no? Es tan inteligente para algunas cosas, entonces es como poco comprensible. Lo que está haciendo el cuerpo simplemente se está adaptando constantemente para poder sobrevivir a aquellas creencias limitantes. La convencional le decimos autoinmune Exacto, y en realidad es adaptación. exacto. Es como cuando te dicen atópico, te dicen no sé qué, es porque no sabemos de dónde viene, no sabemos Claro. qué hacer en realidad. Es importante destacar, y para mí es algo que también aclaro bastante en las consultas, es que el cuerpo no se ataca a sí mismo, pero lo que sí sucede, que está claramente mal interpretado, es un ciclo que nunca termina. Entonces se vuelve crónico, se cronifica. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un dolor que hace que la persona se desvalorice por el propio dolor. El dolor, pensemos en un dolor de huesos, comienza por una desvalorización X, dependiendo del lugar, ya hemos hablado de todo eso, ¿no? Me desvalorizo, cuando recupero, cuando resuelvo el conflicto, hay inflamación, la inflamación genera dolor. Pero cuando yo después me empiezo a desvalorizar por el dolor, una y otra y otra y otra vez, ese ciclo de ya de desvalorizarme, no por el motivo inicial, sino ahora por el dolor, hace que parece que la inflamación y la desinflamación nunca terminen. Entonces, la medicina convencional a esto le llama autoinmune. Usted tiene una enfermedad autoinmune porque el cuerpo se inflama y se desinflama como desquiciado, porque sí, y en realidad es que el cuerpo está sistemáticamente adaptando a algo que yo estoy viviendo internamente por el propio dolor. Entonces, este es un concepto que para mí es importante que quede claro. Estoy haciendo crónico un sentir, mi cuerpo se adapta y genera biológicamente determinada sintomatología. Espero haber sido clara con la explicación, pero entender que va por ahí. Nosotros cuando nos encontramos con situaciones, enfermedades o diagnósticos de enfermedades autoinmunes, tenemos que revisar bastante qué es lo que está pasando en mi vida, qué es lo que sistemáticamente me hace conflictuar y adaptarse al cuerpo, ¿no? Como consecuencia. Muy bien, entonces digamos que el lupus, como todas las enfermedades autoinmunes, todas tienen el mismo patrón, ¿no? Son un montón de conflictos, que esto es como agarrar la caja de Pandora y empezar a sacar cositas, ¿no? Ir arreglando uno, va a tener un síntoma, va a tener
un dolor, va a tener una fiebre, va a tener un montón de cosas y tengo que empezar a amigarme. Por eso el lupus necesita acompañamiento, mucho acompañamiento, para poder ir entendiendo casi día a día lo que me está pasando. Porque en esa ida y vuelta de conflictos activos y conflictos en solución, realmente, como dijeran los españoles, es un desmadre. Es mucha cosa que sucede con el cuerpo. Bien, ¿se va entendiendo, García? Su amigo Cacho, nada de Yo- esto, ¿no? No, gracias a Dios a Cacho hoy no lo trajimos y por suerte, ya sabes, siempre con problemas. Pero de Bien, lupus bien. ha zafado. Quería hacer una pregunta, porque una de las patologías que genera el lupus es la fiebre. ¿Podrías hablar un poquito de esto, Marcelo? Sí. Dentro de los sistemas que tenemos en el cuerpo, el endodermo, que es quien, vamos a decir, gobierna, crea los órganos de supervivencia, el mesodermo antiguo, que es quien gobierna las capas protectoras de esos órganos, el mesodermo moderno, quien gestiona lo que son los huesos, la sangre, los ligamentos, los tendones, todo lo que nos mueve, y el ectodermo, que es todo lo que nos cubre, nos cuida. Hay diferentes grados de fiebres, temperaturas, cuando hay solución en los conflictos, ¿verdad? Entonces, cuando nos encontramos, por ejemplo, con una fiebre que tiene que ver con un 37 grados y medio, 38 grados, ya sabemos qué tipo de conflictos estamos reparando, pero siempre va a haber fiebre. Dentro de las resoluciones, siempre, a veces son imperceptibles, a veces son más fuertes, pero siempre va a haber un aumento de la temperatura. Y no es una lucha ni es nada, es parte del sistema en poder reparar lo que se ha roto antes. Bien, entonces, si estamos hablando de fiebres, decimos, bueno, ¿cuánta fiebre podemos tener? Tanta. Entonces está referido a X conflicto que se está solucionando, resolviendo. Pero todas tienen una fiebre diferente. Por eso cuando me duele la garganta, mi fiebre es muy alta. Pero cuando tengo, no sé, una patología, una apendicitis, la fiebre es menor. Siempre va cambiando la intensidad de la fiebre. Entonces, también es una herramienta fundamental para controlar esa temperatura. Si tenemos una fiebre de 38 grados que es intermitente, que va, que viene, sabemos cómo pasa en la gripe, por ejemplo, que la fiebre sube, baja constantemente, ese estado. Estamos hablando del sistema osteoarticular. Pero si tenemos una fiebre de 39, estamos hablando del sistema ectodérmico. Entonces, siempre tenemos como un mensaje detrás de las fiebres, que es importantísimo, ¿está bien? Entonces, muchas veces tendemos a querer cortarla y esa nos está ayudando. Y la fiebre solamente hay que cortarla cuando pasa los 40 grados. Y no hay que ir llevándola. Respetar el proceso Respetar. biológico. Exactamente, así es. Es como si el lupus revelara capas de nuestra biología y de nuestra historia emocional, ¿no? Revela Superpuesta, nuestra claro, historia contemporánea, nuestra historia pasada, y nos va contando cómo va a ser el futuro si no lo resolvemos tan bien, ¿no? claro. Entonces, como aquella bola De que va cristal, adivinando. digamos. Ahí, nos está contando. Sí. Una persona con lupus, ya con el nombre, ya nos cuenta un montón de historias. Cada síntoma Entonces, bueno, apunta a un tiempo y un dolor de la persona, ¿no? exactamente. Sí. Y son muchos. Y la propia patología te segrega, te separa. Porque hay que cuidarte, porque tu sistema inmunológico es flaco. Entonces hay que cuidarte del frío, del calor, de la lluvia, del sol, del azúcar, de la harina, de aquí, de allá, de todos lados. Entonces, la persona en ese sentido, ya con el diagnóstico, empieza a sentirse atacada. Todo me ataca, porque me ataca el frío, me ataca la lluvia, me ataca la nieve, me ataca el sol, me ataca no sé qué, no sé cuánto. Entonces, genero, como dijo Alejandra hoy, esa bola de nieve que no para nunca, si no logro entender cada una de estas patologías que tenemos asociadas al lupus, ¿bien? Porque todas son historias. Ahora, realmente lidiar con esto es un tormento aparte, ¿no? Porque por ahí, si la sintomatología es leve, bueno, se pasa y uno puede vivir con eso más o menos llevándola. Ahora, en el caso de conflictos y soluciones intensas, realmente es complejo esto, es de alto dramatismo vivir con todo este montón de efectos en lo cotidiano, porque el nivel de incomodidad y de dolor, de etcétera, es bastante importante. Sí, es muy complejo. ¿Por qué?
cada vez que yo estoy resolviendo una parte de mi vida, de mi historia, los síntomas se agravan. Y cada vez que se agravan los síntomas, siento que estoy más cerca de morirme. Entonces es una rueda que no termina nunca, en realidad. Porque yo lo siento, los que viven conmigo también. Entonces es triste realmente la situación. Y a esto hay que sumarle también la medicación, que en muchos casos son inmunosupresores que a su vez generan otro montón de cositas que se le suman al cuadro. O sea que si será importante, volvemos a lo de siempre, lo de todos los capítulos, si será importante observarnos, entendernos, conocernos, la persona más importante que cada uno de nosotros necesitamos conocer es definitivamente a nosotros mismos para poder tener una realidad y una vida más fácil, porque en la medida que no nos conozcamos, en la medida que no resolvamos nuestras cuestiones sin resolver, muchas veces el cuerpo va a estar dando solución a todo aquello que está pendiente. Si hay algo que uno aprende que en esta vida no se puede hacer, es barrer abajo de la alfombra, porque eso a la larga hay que sacarlo y hacer limpieza, y a veces en la limpieza se nos van otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos al final de este programa. Aprovecho para agradecer a todos los dantescos que nos escuchan, a Marcelo por venir a contarnos y brindarnos esta información que es tan valiosa para observarnos. Y bueno, recordarle a todos los dantescos que sigan en este proceso de observación, que compartan este capítulo a todos aquellos que les guste aprender de lo que todos necesitamos saber, y todos necesitamos saber todo esto antes. La medicina germánica es sensacional, pero es sensacional para antes de que aparezca algún tipo de patología, que es muy difícil aplicarla cuando las cosas están cuando la máquina está rodando, ¿no? Entonces, siempre es bueno entender esto antes de que aparezcan síntomas. No sé, Alejandro, ¿vos qué te parece? ¿Qué te pareció este programa? A mí me encantó. Cada vez que viene este invitado de lujo, a mí me encanta. Y cuando decías barrer sobre la alfombra, me acordaba de dos cosas. Una, Bruce Lipton dice que nuestras células escuchan constantemente lo que pensamos y lo que sentimos. Así que no hay mucha chance de barrer debajo de la alfombra. Y lo otro que me vino a la cabeza fue una paradoja que hiciste en un cierre, Marcelo, creo que del 2023. El nombre no me acuerdo, pero era la montaña de la mierda, ¿no? No es muy, no es muy, no es muy, La no es muy, parábola, ¿no? la parábola, la La parábola. metáfora de la mierda. Ahí está. Que dije, ¿qué sale este loco con un cierre de año? Me sale hablando de mierda. Bueno, ahora lo traje yo a colación. Pero, o lo Bueno, pero dejamos. Ahora me ahora tenés que contar vos, Marce, porque yo. me voy a tener que contar, porque Empezás a revolver, y algo que estaba sequito y no hacía olor, ¿no? Lidiar con los Vamos a síntomas. contar la metáfora de la mierda, que no es mía, me la contaron allá por San Pablo. Un Una vez. amigo, otro cacho que siempre Otro hay. cacho, un amigo cachao, Callao. que es de allá, entonces es cachao. Decía que vivía en una casa que tenía un patio grande donde daba el sol, y en el medio de ese patio había una montaña de mierda. Entonces todos pasaban y como el sol le daba, había cascarita arriba de la mierda y no jedía, ¿verdad? Si están desayunando ahora o cenando, disculpen, pero la metáfora lo amerita. Entonces todos pasaban y estaba la montaña de mierda ahí, todos sabían que estaba la montaña de mierda, pero nadie la sacaba. Hasta que un día una persona que dijo, wow, yo no quiero más mierdas dentro de esta casa, dentro de mi vida, agarró una pala, una escoba, agua, y empezó a echar agua y a barrer aquella mierda, y se armó un caos, porque aquel olor a mierda no podía parar en ningún lado, ¿no? Se armó todo lo que le hablaban mal, todo, nadie lo quería, y le decían cosas porque estaba sacando la mierda, hasta que él, con su manguera, su escobita y su pala, hizo desaparecer aquella montaña de mierda, y después se terminó la mierda. Y después no hubo más problemas, en realidad. El tema es que a veces esa montaña de mierda, que en nuestra propia vida generalmente es difícil hincarle, ¿no?, el diente para dejar de barrer bajo la alfombra y seguir juntando montañas por ahí. Así que tendremos que evitar aquel patio con la montaña de casquillas. igual la metáfora lo que dice es que si nosotros tocamos la mierda,
empieza a Heder. heder. Entonces, si Exacto. la vamos a sacar, la tenemos que sacar toda, no es un poquito. Y si no, deja todo como está y fingimos demencia. Como Exacto. esto, Y te ¿no? viene el lupus, ¿no? Te viene el lupus, eso es lo que tiene. No, exacto. Pero sí, la metáfora consiste en eso, es si vas a hacerlo, hacelo Hay bien. que hacerlo bien. Si no, va a heder. En esto del lupus, como otras patologías, cuando las personas encuentran un camino diferente, es duro, es mismo como la montaña de mierda, ¿eh? Entonces, pero quedarse en la mitad del camino es más duro aún todavía. Claro. Exacto, es más Y en duro. eso estamos, manguereando los dantescos. Manguereando constantemente para... Limpiando la totalidad. Bueno, muchas gracias, queridos dantescos, por haber llegado hasta aquí. Un abrazo grande para todos y nos encontramos, nos escuchamos en el próximo capítulo. Por ahí me hablaba un primo de Cacho y me pidió que para el próximo programa, que si logramos negociar y cerrar con los contratos y todas esas cuestiones, vamos a hablar de amigdalitis. Buenísimo. Gracias, gente. Nos estamos viendo. Abrazo. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.